Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos a la 56ª clase del curso de latín desde cero en academialatin.com. Vamos a estudiar el gerundio y el gerundivo, que por lo general no es, o yo diría que no es súper frecuente, pero curiosamente, por ejemplo, la selectividad de España, en la mayoría de comunidades autónomas, esto no es contenido para el examen, mientras que en alguna, según mi experiencia, según he visto en algunos exámenes de años anteriores, sí puede salir, ¿vale? Entonces, cuidadín con eso. Y vemos que hablamos de gerundio y gerundivo. Vemos que, lógicamente, son dos palabras muy parecidas y precisamente son dos términos muy parecidos porque morfosintácticamente se parecen mucho. Y precisamente una de las dificultades que vamos a encontrar es distinguir cuándo es gerundio y cuándo es gerundivo, porque tienen cosas en común, pero también tienen diferencias. ¿Vale? Entonces, todo eso es lo que vamos a ver en esta clase. El gerundio y el gerundivo latinos son nombres verbales, nombres en el sentido amplio de sustantivos y adjetivos, ¿vale? Que no aparecen con tanta frecuencia como el gerundio español. En español el gerundio se usa mucho más que el gerundio y el gerundivo en latín, ¿vale? Sin embargo, cuando aparecen suele plantear dudas sobre cómo traducirlos e incluso para distinguir si estamos ante un gerundio, un gerundivo, etc. ¿Vale? Entonces vamos a aprender todo eso. Vamos a ver primero la morfología, luego las funciones sintácticas, la sintaxis, luego la traducción, cómo se traduce, ¿no? Ya lo de verdad, ¿no? Cómo se traduce, y luego cómo diferenciar gerundio y gerundivo, ¿vale? Entonces, empezamos por la morfología. El gerundio es un sustantivo verbal, y ahora ya especifico, ¿no? Sustantivo verbal. Mientras que, como luego digo, el gerundivo es un adjetivo verbal, ¿vale? Entonces, de momento nos vamos quedando con gerundivo, adjetivo, ¿vale? Gerundivo, adjetivo. Y luego gerundio, lo que no es adjetivo, es decir, sustantivo, ¿vale? Ambos se forman igual, es decir, morfológicamente son iguales, pero el gerundio tiene una declinación incompleta. Es decir, el gerundio, es decir, al fin y al cabo, un gerundio es un sustantivo. Normalmente un sustantivo es de un solo género, ¿vale? Entonces, por eso el gerundio, como es un sustantivo, solo tiene un género. Y concretamente tiene acusativo, genitivo, dativo y ablativo del singular de género neutro. Y ya está, ¿vale? Igual que, por ejemplo, bellum, belli, solo es de género neutro y ya está. Pues un gerundio solo de género neutro, concretamente acusativo, genitivo, dativo y ablativo del singular. Mientras que el gerundivo tiene la declinación completa de los tres géneros. Entonces, igual que un adjetivo, un gerundivo es un adjetivo, ¿no? Entonces, igual que, por ejemplo, altus, alta, altum, masculino, femenino, neutro, y luego también el plural, ¿vale? Entonces, todo esto que lo he puesto así un poco histriónico, pero para que nos acordemos de eso, ¿vale? Se forma de la siguiente manera teniendo en cuenta lo recién dicho, ¿no? Todo esto que acabo de decir. Primero, tema de presente. Luego, vocal de unión E solo en las conjugaciones tercera, mixta y cuarta. Luego, el morfema de gerundio o gerundivo nd, que es el mismo para los dos, lógicamente, ¿no? Entonces, nd, esto es con lo que nos tenemos que quedar. Igual que en español, amando, pues ahí tenemos ese nd, ¿vale? Entonces, amando, nd. Y luego las desinencias de los adjetivos de la primera clase, us, a, un, ¿vale? Entonces vemos que no tiene gran dificultad. Luego, funciones sintácticas del gerundio y del gerundivo. Ahora, pequeño descargo de responsabilidad. Esto, si buscáis por Google, vais a encontrar apuntes mucho más complejos que esto que yo tengo aquí. Entonces, esto es una especie de resumen realista. Vamos a decirlo así, ¿vale? Resumen realista. Esto es lo que yo considero que es necesario aprender. Por supuesto, quien quiera aprender más, pues siempre puede aprender más. Pero esto es lo que yo veo que es realista, ¿vale? Entonces, vamos allá. Según el caso en que aparezca, podemos encontrar diferentes funciones sintácticas frecuentes en gerundios y gerundios, ¿no? Entonces tenemos aquí nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo, ¿vale? Entonces, nominativo. Ya hemos dicho que el nominativo y el vocativo solo están en el gerundivo, ¿vale? Entonces, el gerundio no tiene ninguno de estos dos. Entonces, nominativo, el gerundivo suele usarlo para formar la voz perifrástica pasiva, solo y ya está, ¿no? Luego, vocativo, pues no.
Acusativo. El gerundivo lo utiliza para formar el infinitivo de futuro de la voz pasiva, como ya sabemos de la clase del futuro, que a su vez es el infinitivo de presente de la voz perifrática pasiva, etc., ¿no? Además, con preposición, entonces esto es lo más importante, ¿vale? Cuando va el acusativo con preposición. Normalmente expresa una circunstancial de finalidad, es decir, una oración subordinada circunstancial o adverbial de finalidad, ¿vale? La preposición es comúnmente ad, menos frecuente in, y más raramente otras preposiciones, en cuyo caso el valor sintáctico lo marca la preposición, ¿vale? Entonces nos quedamos acusativo con ad o in, circunstancial de finalidad. Luego, genitivo. Puede expresar dos valores distintos, bien distintos. Un complemento del nombre normal, traducido con preposición de. Es decir, por ejemplo, lo que sería en español, tengo ganas de comer. Pues ese de comer, pues se usaría genitivo, ¿vale? Genitivo del gerundio o del gerundivo. Vale. O una circunstancial de finalidad, en cuyo caso lleva detrás alguna de las preposiciones impropias causa o gratia, que se traducen por para. Entonces vemos otra vez, una circunstancial de finalidad, igual. Ahora, ¿qué es esto de las preposiciones impropias causa o gratia? Eso es, y además vemos que, porque digo aquí, en cuyo caso lleva detrás una preposición. Entonces ahí hay una cierta contradicción, ¿no? Porque preposición es porque va delante. Y sin embargo estoy diciendo que va detrás, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que nos choca. Y luego, nos choca que estas preposiciones son causa o gratia. Esto propiamente no son preposiciones, pero impropiamente pueden funcionar en este contexto, en esta construcción, actúan como una especie de preposición, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si dijera, ¿no? Que esto aparece mucho en César, ¿no? Frumentandi causa, ¿no? Frumentandi causa. Pues esto sería para forrajear, es decir, para coger forraje para los caballos, lo que sea, ¿no? O para buscar grano, lo que sea, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que significa todo eso. Luego tenemos el dativo, que expresa siempre una circunstancial de finalidad. Entonces vemos finalidad, finalidad por todos lados, ¿no? Y se traduce con las preposiciones a o para. Entonces vemos una dificultad aquí. Y luego, ablativo, sin preposición, suele expresar una circunstancial de modo, igual que en español, ¿no? Pues en español el gerundio principalmente lo que expresa es una circunstancia de modo. Eso es porque en español el gerundio procede de aquí, del ablativo, ¿vale? Y luego, con preposición, el valor circunstancial que indique la preposición. ¿Vale? Pues ya está, no tiene ninguna dificultad. ¿Vale? Entonces, como digo, esto es lo que yo considero que hay que aprender de la sintaxis así en plan salvaje. ¿Vale? Luego, traducción. Aquí un poquito más masticadito. ¿Cómo se traduce el gerundio y cómo se traduce el gerundivo? El gerundio se traduce por el infinitivo español precedido de la preposición española que corresponde a su función sintáctica. Entonces, como estábamos diciendo, por ejemplo, ¿no? Pues tengo ganas de comer. Pues eso sería un gerundio, sería eso, un gerundio en genitivo. Pues ya está. Pues por infinitivo, comer más la preposición que sea. Entonces, ganas de comer. ¿Vale? Ahora, solo se puede traducir por gerundio simple del español cuando está en ablativo sin preposición, como habíamos dicho justo arriba, ¿vale? En cuyo caso expresa una circunstancial de modo, como ya hemos dicho. Luego, el gerundivo. Como no tiene un equivalente español, en español es infinitivo, gerundio y participio, pero no tenemos gerundivo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con el gerundivo? ¿Cómo se traduce? Como no tiene un equivalente español, hay que traducirlo adaptándolo a cada caso. Normalmente se traduce igual que el gerundio latino, pero al ser un adjetivo verbal y concertar, por tanto, con un sustantivo, es decir, un adjetivo, como sabemos desde el primer módulo, un adjetivo tiene que ir acompañando a un sustantivo, mientras que el gerundio, como es un sustantivo, puede ser núcleo del sintagma nominal. El gerundivo, siendo un adjetivo, no puede ser núcleo del sintagma nominal, necesita referirse a un núcleo, a un sustantivo, ¿vale? Traducimos el gerundivo como un infinitivo y el sustantivo con el que concierta
ya sabemos, ¿no? Género, número, caso. Como un complemento de ese verbo. Vamos a verlo claramente, ¿vale? Ahora con estos ejemplos. Bueno, sí, cabe todo. Bien. Entonces, estos ejemplos sirven para explicar lo que acabo de... Bueno, para ilustrar lo que acabo de explicar y para ver aún más claramente cómo diferenciar gerundio y gerundivo, ¿vale? Todo esto está interconectado. Todos los apartados de esta lección están interconectados entre sí, ¿vale? Entonces, ¿cómo diferenciar? Si lo encontramos en femenino y o plural, solo puede ser gerundivo, perdón, ¿vale? ¿Por qué? Porque habíamos dicho, el gerundio solo existe en neutro, ¿no? El gerundio solo existe en neutro. Entonces, si aparece en femenino, pues no puede ser gerundio. Luego, habíamos dicho, solo aparece en singular. Entonces, si aparece en plural, no puede ser gerundio, ¿vale? La única confusión posible está en acusativo, genitivo, dativo y ablativo del singular masculino, ¿vale? Entonces, vamos a ver. El gerundio, como hemos dicho, es un sustantivo. El gerundivo es un adjetivo, ¿vale? Como ya hemos dicho arriba. Entonces, el gerundio es un sustantivo que por sí mismo expresa una función sintáctica, es decir, no necesita nada más. Por tanto, puede ir solo. Entonces, por ejemplo, homo ad discendum et amandum natus est. El hombre ha nacido, y ahora tenemos aquí un gerundio en acusativo con la preposición ad, según lo que habíamos visto arriba, es una circunstancial de finalidad. Entonces se traduce por para. El hombre ha nacido para aprender y para amar. Bueno, vemos aquí que el latín no repite la preposición, pero se entiende que va junto, ¿no? Está coordinado con este et. Y luego, otro ejemplo. Beate vivendi cupiditate omnes traimur. Todos somos arrastrados por el deseo de vivir felizmente, ¿vale? Entonces, tenemos aquí el deseo, vivendi, está en genitivo. Y vemos sin preposición ni nada, ¿no? Entonces, habíamos dicho en genitivo sin preposición, sin causa gratia, es la preposición de, como cualquier genitivo, más el infinitivo en latín, en español, ¿vale? Entonces, cupiditate vivendi, deseo de vivir, ¿vale? Entonces, ya está. Y vemos que no es vivir la vida, vivir una aventura, no. Deseo de vivir, punto pelota, ¿vale? Luego, el gerundivo, vamos a subirlo un poquito más, el gerundivo, al ser un adjetivo, siempre va acompañando a un sustantivo, que es el núcleo del sintagma nominal, ¿no? Con el que ha de concordar en género, número y caso, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Hostes legatos Romam ad praesidium petendum, ¿vale? Entonces, y aquí ahora me estoy dando cuenta de que me he comido el verbo, ¿no? Entonces, hostes legatos Romam ad praesidium sería miserunt, ¿no? Miserunt, ¿no? Los enemigos habían enviado, ¿no? Miserunt, claro, si es habían enviado en pluscuamperfecto, entonces será mísera, ¿no? Mísera. Bueno, eso ya lo arreglaré cuando esté viendo esto, ya estará arreglado en la web, ¿vale? Entonces, los enemigos habían enviado legados a Roma y ahora ad praesidium petendum. Y vemos que todo esto es la construcción de gerundivo, ¿vale? Entonces, para pedir, y ahora vemos que para pedir. ¿Para pedir qué, no? Entonces, para pedir protección, ¿no? Entonces vemos que este ad petendum praesidium. Y este es el núcleo propiamente, el núcleo del sintagma nominal, que, aunque sea el núcleo, sintácticamente es el núcleo del sintagma nominal, pero en la traducción es el objeto obligatorio del verbo. Entonces, ad, para una finalidad, ¿no? Luego, petendum, ya hemos dicho, porque lo traducimos la finalidad para más infinitivo. Entonces, para pedir. Y luego, el sustantivo es el objeto obligatorio del verbo. Entonces, para pedir protección. La otra frase. Hostes ad civitatem oppugnandam parati erant, ¿no? Entonces, los enemigos estaban preparados para atacar la ciudad. Otra vez, pues básicamente lo mismo, ¿vale? Ad civitatem oppugnandam. Entonces, para, más infinitivo, oppugnandam, para atacar,
Y ahora, este civitatem, que vemos que concuerda en género, número y caso, ¿no? Am, ¿no? Acusativo femenino singular, am, acusativo femenino singular, ¿no? Entonces, para atacar, y ahora el sustantivo es el objeto obligatorio del verbo. Entonces, para atacar la ciudad, ¿vale? Y ya está. Con esto terminamos la clase de los gerundios, de los gerundivos, que al principio puede liar un poquito, ¿vale? Pero si os repasáis otra vez más, y sobre todo os fijáis bien en los ejemplos, una vez que ya lo habéis visto, esta explicación una vez, la segunda, pues ya lo vais a ver súper claro. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayas aprendido, repasado, ¿por qué no?, disfrutado. Y si quieres continuar con el aprendizaje y la práctica del latín, pues ya sabes, teoría, análisis morfosintáctico, traducción, entre otras muchas cosas, no te pierdas el curso completo de latín desde cero en academialatin.com/latín. Nos vemos.